¿Te has preguntado alguna vez cómo figuras históricas tan antiguas como Jesús de Nazaret llegaron a ser tan influyentes al punto de moldear la civilización occidental e impactar a miles de millones de personas? Aunque la historia nos ofrece evidencias claras sobre algunos personajes, como reyes y emperadores, Jesús desafía la lógica convencional de la investigación histórica. No fue un gobernante, ni comandó ejércitos, tampoco dejó monumentos ni registros propios. Aún así, es difícil ignorar el impacto colosal de su figura a lo largo de los siglos. Pero, ¿realmente existió? ¿O acaso Jesús sería solo un mito cuidadosamente elaborado por sus seguidores? Este es un tema que despierta la curiosidad y la pasión de millones de personas, especialmente porque su relevancia trasciende las creencias religiosas. Incluso para los escépticos, la cuestión de su existencia histórica resulta fascinante. En este video, emprenderemos un viaje a través de diferentes tipos de evidencias, arqueológicas, textuales y culturales. Exploraremos lo que dijeron sobre él los historiadores antiguos, tanto judíos como romanos. Analizaremos las bases arqueológicas que contextualizan su vida, así como textos cristianos y no cristianos que mencionan su nombre o su movimiento. Sin embargo, esta investigación no se limita a probar o refutar su existencia. Al final, también comprenderemos cómo Jesús se conecta con otras figuras históricas como Sócrates, Pitágoras y Alejandro Magno, cuyo impacto en la historia es igualmente innegable, pero cuyas evidencias son igualmente escasas. Prepárate para un análisis rico en detalles y lleno de descubrimientos que pueden sorprender incluso a quienes creen saberlo todo sobre este tema. Nuestra primera parada será en la arqueología, donde buscaremos vestigios materiales que puedan ofrecer alguna pista sobre la existencia de Jesús. La arqueología es, a menudo, la herramienta más confiable para validar la existencia de figuras históricas. A través de inscripciones, monedas, ruinas y artefactos, podemos reconstruir aspectos de la vida de personas que vivieron hace siglos. Sin embargo, cuando se trata de Jesús de Nazaret, las limitaciones de la arqueología hacen que esta tarea sea extremadamente desafiante. Esto no significa que él no haya existido, sino que las condiciones históricas y sociales de su época dificultan la preservación de vestigios relacionados directamente con él. En primer lugar, es importante entender que Jesús vivió como un predicador itinerante en una de las regiones más marginadas del Imperio Romano. No era un gobernante, militar o miembro de la élite, grupos que normalmente dejaban rastros materiales, como monedas acuñadas o monumentos. Jesús era un campesino que vivía en la periferia de la provincia de Judea, y su muerte en la cruz fue una ejecución reservada para criminales y disidentes. Este contexto explica por qué es poco probable encontrar evidencias arqueológicas directas de su existencia. Un ejemplo que ilustra esta dificultad es el caso de Poncio Pilato, gobernador romano de Judea. A pesar de ser una figura poderosa, responsable de la condena de Jesús, no había evidencias materiales de su existencia hasta 1961, cuando se descubrió una inscripción en Cesarea Marítima. Esta placa, que menciona a Poncio Pilato, prefecto de Judea, refuerza la historicidad de los eventos descritos en los Evangelios, aunque de manera indirecta. Además, la arqueología ha contribuido a confirmar el contexto en el que vivió Jesús. Las ruinas de ciudades como Cafarnaúm y Nazaret, sinagogas y prácticas funerarias de la época, otorgan credibilidad a los relatos bíblicos. Uno de los hallazgos más debatidos, el Osario de Santiago, es frecuentemente citado como una posible conexión arqueológica directa con Jesús. Aunque su autenticidad es cuestionada, ejemplifica cómo la arqueología puede ampliar nuestra comprensión histórica. Si bien la arqueología ofrece solo pistas indirectas, los textos antiguos, tanto cristianos como no cristianos,
expanden significativamente nuestra visión sobre Jesús. Ahora analizaremos el famoso Osario de Santiago, un descubrimiento controvertido que sigue generando debates. En 2002, arqueólogos revelaron un osario de piedra caliza fechado en el siglo I, con una inscripción en arameo que decía: Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Este descubrimiento fue recibido con entusiasmo, ya que se consideró como una posible evidencia arqueológica directa de la familia de Jesús. Después de todo, menciona a tres figuras centrales de la narrativa bíblica: Santiago, José y Jesús. Sin embargo, esta pieza de caliza también se convirtió en uno de los artefactos más debatidos en la arqueología. La relevancia del osario de Santiago radica en que, si es auténtico, representa la primera conexión física con Jesús. La inscripción parece confirmar la existencia de Santiago, mencionado en los evangelios como hermano de Jesús, y de José, su padre. En una época en que la mayoría de las inscripciones funerarias eran simples, la mención de un hermano es inusual y podría indicar la notoriedad de Jesús. Por otro lado, el osario también plantea cuestiones importantes. Los nombres Santiago, José y Jesús eran extremadamente comunes en Judea durante el siglo I. Estudios sugieren que miles de hombres llevaban estos nombres en aquella época, lo que hace posible que la inscripción se refiera a otra familia. Además, la autenticidad de la inscripción ha sido objeto de controversias. Algunos especialistas creen que la inscripción fue falsificada, mientras que otros defienden su veracidad basándose en análisis químicos. A pesar de estas incertidumbres, el osario de Santiago sigue siendo un artefacto fascinante, porque ejemplifica cómo la arqueología puede alimentar debates históricos y aportar nuevas perspectivas. Nos recuerda que, aunque las evidencias arqueológicas son limitadas, pueden proporcionar contextos valiosos para comprender la vida de figuras históricas. Con el osario de Santiago en mente, es hora de sumergirse en las evidencias textuales, que ofrecen el mayor volumen de información sobre la existencia de Jesús. Las evidencias textuales son la base más sólida para estudiar la existencia de Jesús. Aunque los textos antiguos puedan estar sesgados o incompletos, desempeñan un papel crucial en la reconstrucción histórica. En el caso de Jesús, estas fuentes incluyen autores romanos, judíos y cristianos, cada uno con sus propias perspectivas y motivaciones. Los textos greco-romanos, por ejemplo, fueron escritos por autores que con frecuencia veían el cristianismo con desconfianza o incluso hostilidad. A pesar de ello, sus menciones a Cristo o a los cristianos ofrecen evidencias valiosas sobre la figura de Jesús. De manera similar, los textos judíos, como los de Flavio Josefo y el Talmud, a menudo criticaban a Jesús, pero confirman su notoriedad en su época. Además, las fuentes cristianas, aunque teológicas, son increíblemente detalladas sobre la vida de Jesús. Las cartas de Pablo y los evangelios proporcionan información sobre su origen, sus enseñanzas, su juicio y su crucifixión. Incluso figuras históricas como Sócrates o Pitágoras dependen exclusivamente de textos para validar su existencia histórica, y lo mismo ocurre con Jesús. La diversidad de las evidencias textuales, desde apologías cristianas hasta críticas feroces de sus adversarios, refuerza la plausibilidad de su existencia. Sin embargo, para comprender plenamente el impacto de Jesús, es esencial examinar cada una de estas fuentes en detalle. Las fuentes grecorromanas son un pilar esencial para la investigación sobre Jesús, proporcionando una perspectiva externa a la tradición judía y cristiana. Estas fuentes, escritas por historiadores, políticos y filósofos del Imperio Romano, a menudo mencionan al cristianismo y su figura central de manera indirecta pero significativa.
Aunque los autores romanos no fueron contemporáneos de Jesús, sus textos ofrecen evidencias sobre cómo él y su movimiento fueron percibidos décadas o incluso siglos después de su muerte. El Imperio Romano tenía una visión ambigua del cristianismo. Por un lado, los cristianos eran considerados una secta peculiar y potencialmente peligrosa. Por otro lado, el cristianismo resultaba fascinante debido a su rápida expansión. Esta ambivalencia se refleja en los textos de autores como Plinio, Tácito, Suetonio, Luciano y Celso. Sus obras aportan detalles que confirman elementos históricos presentes en los evangelios, como la crucifixión de Jesús bajo Poncio Pilato y la adoración a Cristo por parte de sus seguidores. Un punto importante sobre estas fuentes es que fueron escritas por personas que generalmente no simpatizaban con los cristianos. Esto hace que sus testimonios sean aún más valiosos, ya que evidencian que incluso los críticos del cristianismo reconocían la existencia de Jesús. Los relatos grecorromanos no buscaban glorificar a Jesús, sino registrar hechos históricos relevantes. Esta neutralidad o incluso hostilidad hacia el cristianismo refuerza la autenticidad de la información presentada. Con esto en mente, examinaremos los testimonios individuales de estos autores romanos, comenzando con Plinio el Joven, cuya correspondencia ofrece una de las primeras menciones al cristianismo fuera de la tradición bíblica. Plinio el Joven fue gobernador de la provincia romana de Bitinia a principios del siglo II. En una de sus cartas al emperador Trajano, Plinio describe cómo manejaba a los cristianos en su jurisdicción. Menciona que los cristianos se reunían para cantar himnos a Cristo como si fuera un dios, y seguían un código moral estricto. Esta carta, escrita alrededor del año 112 de Cristo, es una de las primeras menciones al cristianismo fuera de la Biblia. Plinio estaba preocupado por el crecimiento del cristianismo en su provincia, describiéndolo como una superstición contagiosa. Relata que, al ser interrogados, los cristianos negaban haber cometido crímenes comunes y afirmaban que sus reuniones consistían únicamente en cánticos y compromisos éticos. Esta descripción confirma que el cristianismo ya era un movimiento bien organizado, centrado en la figura de Cristo, apenas unas décadas después de su crucifixión. Aunque Plinio no menciona directamente a Jesús, la adoración a Cristo que describe es un testimonio indirecto de su existencia. Lo más interesante es que Plinio escribe como un administrador preocupado, sin intención de promover ni denigrar la figura de Jesús. Este tono imparcial refuerza la credibilidad de su carta como una fuente histórica. La mención de Plinio nos lleva a otro historiador romano, Tácito, cuya obra proporciona una referencia aún más directa a Jesús. Tácito es ampliamente considerado uno de los historiadores más confiables del Imperio Romano. En su obra Anales, escrita alrededor del año 116 de Cristo, menciona a Cristo al relatar el gran incendio de Roma, ocurrido en el año 64 de Cristo. Tácito describe cómo el emperador Nerón culpó a los cristianos por el incendio y los persiguió brutalmente. Afirma: Cristo, de quien deriva el nombre cristianos, fue ejecutado durante el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Este pasaje es crucial por varias razones. Primero, confirma detalles históricos encontrados en los evangelios, como la crucifixión de Jesús bajo Pilato y su conexión con el surgimiento del cristianismo. Segundo, Tácito era conocido por su escepticismo y rigor histórico, lo que hace poco probable que incluyera información ficticia o rumores en su obra. El tono de Tácito es claramente hostil hacia el cristianismo, al que describe como una superstición perniciosa. Sin embargo, su crítica al movimiento no invalida su mención de Jesús como una figura histórica. Por el contrario, refuerza que incluso los detractores del cristianismo reconocían la existencia de su fundador.
Después de Tácito, pasamos a Suetonio, otro autor romano que realizó referencias importantes al cristianismo. Suetonio, historiador y biógrafo romano, menciona el cristianismo en su obra Vida de los 12 Césares, específicamente en la biografía del emperador Claudio. Relata que Claudio expulsó a los judíos de Roma debido a disturbios causados por un tal Cresto. Aunque la grafía Cresto pueda parecer ambigua, muchos estudiosos creen que Suetonio se refería a Cristo. Este pasaje es significativo porque sugiere que los conflictos relacionados con el cristianismo ya estaban presentes en Roma en la década de los años 40 después de Cristo, apenas una década después de la crucifixión de Jesús. Aunque Suetonio no proporciona detalles sobre la vida de Cristo, su mención refleja el impacto inicial del cristianismo en el Imperio Romano. En otro pasaje, Suetonio describe las persecuciones a los cristianos bajo Nerón, refiriéndose a ellos como una clase de personas ligadas a una superstición nueva y maléfica. Aunque el tono es despectivo, sus palabras confirman la presencia significativa de los cristianos en Roma y la centralidad de Cristo en su fe. De Suetonio, pasamos a Luciano de Samósata, un satírico griego que ofrece otra perspectiva única sobre Jesús y el cristianismo. Luciano de Samósata, un satírico del siglo II, mencionó a Jesús en su obra La muerte de Peregrino. En ella, se burla de los cristianos por adorar a un hombre crucificado en Palestina y critica su disposición a morir por sus creencias. Aunque Luciano escribía con un tono humorístico y crítico, su mención a Jesús confirma la centralidad de la crucifixión en su historia. El relato de Luciano es interesante porque, aunque critica a los cristianos, no cuestiona la existencia de Jesús. Por el contrario, reconoce que los cristianos seguían fervorosamente las enseñanzas de un hombre al que consideraban divino. Esto sugiere que Jesús era ampliamente conocido, incluso fuera de los círculos cristianos. Luciano nos ofrece la visión de un observador externo, alguien que no formaba parte del cristianismo, pero que era consciente de su creciente influencia. Esta perspectiva refuerza la autenticidad histórica de Jesús como una figura real. Con Luciano pasamos al filósofo Celso, cuyo trabajo representa una de las críticas más feroces al cristianismo. Celso, un filósofo neoplatónico del siglo II, escribió un tratado titulado La verdadera doctrina, en el cual atacaba al cristianismo y a su figura central, Jesús. Acusaba a Jesús de ser un impostor y afirmaba que su madre había tenido una relación adúltera con un soldado romano llamado Pantera. Además, Celso argumentaba que los milagros de Jesús eran el resultado de prácticas de hechicería aprendidas en Egipto. Aunque sus críticas están cargadas de prejuicios, Celso nunca cuestiona la existencia de Jesús. Por el contrario, reconoce que Jesús fue una persona real cuyas acciones y enseñanzas inspiraron un movimiento significativo. Sus ataques reflejan cómo el cristianismo era percibido como una amenaza filosófica y social en su época. El testimonio de Celso es valioso porque, a pesar de sus intentos de desacreditar a Jesús, refuerza su historicidad. Esta tendencia es común en las fuentes grecorromanas. Incluso los detractores más acérrimos de Jesús reconocen que fue una figura histórica. Con esto cerramos las fuentes grecorromanas y pasamos a las fuentes judías, que ofrecen otra perspectiva fascinante sobre Jesús. Las fuentes judías ofrecen una perspectiva única sobre Jesús y su impacto en la sociedad judía de la época. A diferencia de las fuentes grecorromanas, que con frecuencia percibían a Jesús y al cristianismo como fenómenos exóticos o marginales, las fuentes judías abordan a Jesús de manera más crítica.
a menudo con el objetivo de refutar su legitimidad. Sin embargo, incluso estos intentos de deslegitimarlo sirven como evidencia indirecta de su existencia histórica. Entre los textos más destacados se encuentran las obras de Flavio Josefo y los escritos rabínicos conocidos como el Talmud. Estas fuentes suelen describir a Jesús en términos polémicos, acusándolo de desviar a los judíos de la Torá o de realizar milagros mediante magia. Aunque estos relatos están claramente sesgados, es significativo que Jesús sea mencionado de forma consistente, incluso en contextos que no buscaban exaltarlo. Las fuentes judías reflejan el impacto de Jesús dentro del judaísmo de su tiempo. Era una figura lo suficientemente conocida como para ser criticada, tanto por sus enseñanzas como por la influencia de sus seguidores. Esta hostilidad inicial hacia el cristianismo primitivo es comprensible, ya que desafiaba las tradiciones religiosas y culturales de la época. A continuación, exploraremos las contribuciones específicas de Flavio Josefo, el historiador judío más renombrado de la antigüedad, cuyas menciones a Jesús han sido ampliamente debatidas. Flavio Josefo es una de las fuentes judías más citadas cuando se trata de la historicidad de Jesús. Nacido en el año 37 d.C., poco después de la muerte de Jesús, Josefo fue un historiador judío que escribió extensamente sobre los acontecimientos de su época. En su obra Antigüedades Judías menciona a Jesús en dos pasajes distintos: el famoso testimonio flaviano y una breve referencia al hermano de Jesús, Santiago. El testimonio flaviano, ubicado en el libro 18 de las Antigüedades Judías, describe a Jesús como un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, pues realizó hechos sorprendentes. Josefo afirma que Jesús atrajo a muchos seguidores y que, tras ser condenado a la cruz por Poncio Pilato, aquellos que lo amaban continuaron siguiéndolo, creyendo que había resucitado. Sin embargo, muchos estudiosos argumentan que partes de este pasaje fueron interpoladas por copistas cristianos, ya que Josefo, un judío practicante, difícilmente se referiría a Jesús como el Mesías. La segunda mención de Josefo, más breve y generalmente aceptada como auténtica, se encuentra en el libro 20. Describe la ejecución de Santiago, hermano de Jesús, llamado Cristo. Esta referencia es significativa porque conecta a Jesús con un evento histórico concreto, la muerte de Santiago, y es ampliamente considerada libre de interferencias cristianas. Estos pasajes, a pesar de sus controversias, son fundamentales para el análisis histórico de Jesús. Josefo era una fuente externa al cristianismo, y sus menciones refuerzan la idea de que Jesús era una figura real e influyente en su tiempo. Tras Josefo, pasamos al Talmud, otra fuente judía rica en referencias indirectas a Jesús. El Talmud es una colección de textos rabínicos que recopila enseñanzas, discusiones y tradiciones judías desarrolladas a lo largo de siglos. Aunque su objetivo principal no es registrar eventos históricos, contiene varias referencias a un personaje llamado Yeshú, ampliamente identificado como Jesús. Estas menciones, aunque críticas, son valiosas para el análisis de su existencia histórica. Una de las referencias más conocidas en el Talmud afirma: en la víspera de la Pascua colgaron a Yeshú. Un heraldo fue enviado durante 40 días proclamando que sería apedreado por practicar magia y desviar a Israel. Como nadie acudió en su defensa, fue colgado en la víspera de la Pascua. Aquí, el término colgado es frecuentemente interpretado como una referencia a la crucifixión, un método de ejecución ampliamente utilizado por los romanos. Otras menciones en el Talmud acusan a Yeshú de practicar hechicería y desviar al pueblo judío de las leyes mosaicas. Aunque estos textos presentan un sesgo negativo, es importante señalar que no cuestionan la existencia de Jesús. Por el contrario, al criticarlo,
confirman que fue una figura lo suficientemente relevante como para ser objeto de debate. El Talmud, por lo tanto, es una fuente compleja pero invaluable para comprender cómo Jesús fue percibido en el judaísmo de su época. Refleja las tensiones entre el cristianismo naciente y la tradición judía, ofreciendo un contrapunto a las narrativas cristianas. Desde el Talmud avanzamos hacia el Toledot Yeshu, una narrativa alternativa que proporciona otra perspectiva fascinante sobre Jesús. El Toledot Yeshu es una obra apócrifa y polémica que narra la vida de Jesús desde una perspectiva completamente diferente a las fuentes cristianas. Escrita por autores judíos durante la Edad Media, esta obra presenta a Jesús como un impostor y un hechicero, rechazando por completo su divinidad y sus enseñanzas. Aunque no es una fuente histórica confiable, el Toledot Yeshu refleja tradiciones orales que podrían remontarse a los primeros siglos del cristianismo. Según el Toledot Yeshu, Jesús nació de una relación ilícita entre su madre, María, y un hombre llamado Pantera. Es descrito como alguien que utilizaba el nombre de Dios para realizar milagros y engañar al pueblo. La obra también afirma que sus seguidores intentaron robar su cuerpo tras la crucifixión para crear el mito de la resurrección. Aunque está claramente sesgada y con frecuencia adopta un tono satírico, el Toledot Yeshu es importante porque demuestra cómo las narrativas sobre Jesús eran ampliamente conocidas y debatidas, incluso fuera del cristianismo. Además, refuerza la idea de que la figura de Jesús era central en las disputas religiosas y culturales entre judíos y cristianos. Con esto cerramos las fuentes judías y pasamos a las fuentes cristianas, que a pesar de su sesgo teológico, son notablemente detalladas sobre la vida de Jesús. Las fuentes cristianas son las más extensas y detalladas sobre Jesús, ofreciendo información sobre su vida, enseñanzas, muerte y el impacto de su ministerio. Aunque son textos teológicos, escritos con el propósito de promover la fe cristiana, estas fuentes contienen elementos históricos valiosos que, al ser analizados críticamente, ayudan a validar la existencia de Jesús. Entre las principales fuentes cristianas se encuentran las cartas de Pablo y los evangelios. Estos textos, escritos por diferentes autores en diferentes momentos, comparten una narrativa central sobre Jesús. Era un predicador que realizó milagros, atrajo seguidores y fue ejecutado bajo Poncio Pilato. El análisis crítico de estas fuentes permite separar los elementos teológicos de la información histórica. Las cartas de Pablo, en particular, son significativas porque fueron escritas aproximadamente 20 años después de la muerte de Jesús, en una época en la que muchos de sus contemporáneos seguían vivos. Por su parte, los evangelios ofrecen una narrativa más elaborada de su vida, incorporando tanto sus enseñanzas como eventos específicos. Ahora profundizaremos en estas fuentes, comenzando por las cartas de Pablo. Las cartas paulinas son los textos cristianos más antiguos que tenemos sobre Jesús. Escritas por Pablo, uno de los principales apóstoles del cristianismo, estas cartas datan de aproximadamente 20 a 30 años después de la crucifixión de Jesús. Esto las convierte en fuentes especialmente valiosas para la investigación histórica, ya que fueron redactadas mientras muchos de los contemporáneos de Jesús seguían vivos, incluidos sus seguidores y familiares. De las 13 cartas atribuidas a Pablo en el Nuevo Testamento, 7 son ampliamente aceptadas por los estudiosos como auténticas: Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Filipenses, 1 Tesalonicenses y Filemón. Aunque las cartas de Pablo no son biografías de Jesús, contienen varias referencias importantes sobre su vida, muerte e impacto. Pablo menciona que Jesús fue crucificado, que resucitó
y que se apareció a sus seguidores después de la muerte. También afirma que Jesús nació de una mujer, era descendiente de David y tenía hermanos, incluido Santiago, con quien Pablo habría tenido un encuentro. Estas menciones son significativas porque demuestran que Pablo consideraba a Jesús una figura histórica, no una entidad puramente espiritual o mítica. Otro aspecto importante de las cartas paulinas es su autenticidad. A diferencia de los evangelios, que fueron escritos décadas después de los eventos descritos y dependen de fuentes anteriores, las cartas de Pablo son testimonios directos. Esto les confiere un peso especial, especialmente cuando Pablo menciona haber conocido directamente a personas que vivieron con Jesús, como Pedro y Santiago. La perspectiva de Pablo sobre Jesús se centra más en su relevancia espiritual que en su biografía. Enfatiza el significado de la muerte y resurrección de Jesús para la salvación de la humanidad, lo que explica la ausencia de detalles narrativos en sus cartas. Sin embargo, los elementos históricos que menciona ayudan a corroborar las tradiciones cristianas posteriores y a construir un argumento sólido para la existencia de Jesús. Las cartas paulinas nos conducen a los evangelios, que son las narrativas más completas sobre la vida de Jesús, y ofrecen una visión detallada de su mensaje y ministerio. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son las fuentes más conocidas y detalladas sobre la vida de Jesús. Escritos por diferentes autores en distintos momentos, cada evangelio ofrece una perspectiva única sobre su vida, enseñanzas, milagros y muerte. Fueron redactados entre los años 60 y 90 b.C., es decir, dentro de una generación después de los eventos descritos. Esta proximidad temporal es notable, considerando los estándares de la historia antigua, en los que las biografías de figuras importantes a menudo se escribían siglos después de su muerte. Marcos es ampliamente aceptado como el primer evangelio escrito, sirviendo como base para Mateo y Lucas, quienes amplían y adaptan su contenido. Juan, por otro lado, presenta una narrativa más teológica y reflexiva, con menos énfasis en eventos históricos y más enfoque en la divinidad de Jesús. Esta diversidad es una fortaleza, ya que demuestra que los evangelios no fueron fabricados en un solo lugar o por un único grupo, sino que reflejan tradiciones diversas sobre Jesús. Históricamente, los evangelios son importantes por varias razones. Primero, contienen detalles específicos sobre la geografía, costumbres y prácticas de Judea en el siglo I, lo que refuerza su autenticidad. Segundo, mencionan figuras históricas verificables, como Poncio Pilato, Herodes Antipas y Caifás, situando a Jesús en un contexto real. Además, la narrativa de su crucifixión es consistente con el método de ejecución utilizado por los romanos para disidentes políticos y sociales. Aunque los evangelios tienen un sesgo teológico, los estudiosos emplean métodos críticos para separar los elementos históricos de las interpretaciones religiosas. Por ejemplo, el llamado criterio del contraste sugiere que los evangelios difícilmente habrían inventado la crucifixión de Jesús, ya que morir en la cruz era considerado una humillación extrema. Esto indica que la crucifixión es un evento histórico real, incluso si los autores de los evangelios le atribuyeron un significado espiritual. Los evangelios también muestran cómo la figura de Jesús evolucionó con el tiempo, pasando de ser un profeta carismático a una figura divina central en la teología cristiana. Esto refleja no solo la importancia histórica de Jesús, sino también el impacto duradero de su mensaje. Con esto, pasamos al balance final, donde consolidaremos las evidencias y reflexionaremos sobre la plausibilidad de la existencia de Jesús. Tras examinar las evidencias arqueológicas, textuales y contextuales, surge la pregunta clave: ¿Jesús de Nazaret realmente existió?
La respuesta, basándonos en las evidencias presentadas, es que sí. Su existencia histórica es altamente plausible. Las fuentes analizadas, romanas, judías y cristianas, conforman un mosaico de información que, aunque parcial y fragmentado, converge hacia la misma conclusión. Jesús fue una figura real que vivió en Judea a principios del siglo I. Las fuentes grecorromanas, como Plinio, Tácito y Suetonio, mencionan al cristianismo y a su figura central de manera indirecta pero significativa. Estas referencias confirman que, solo unas décadas después de su muerte, Jesús ya era ampliamente reconocido como el fundador de un movimiento que desafiaba las normas del Imperio Romano. De igual forma, las fuentes judías, aunque críticas y polémicas, reconocen a Jesús como una figura histórica, destacando el impacto que tuvo dentro de la comunidad judía. Por su parte, las fuentes cristianas ofrecen el mayor volumen de información sobre Jesús. Aunque cargadas de un sesgo teológico, son invaluables para comprender su vida y enseñanzas. Las cartas de Pablo, escritas menos de 30 años después de su muerte, y los evangelios, compuestos dentro de una generación, sitúan a Jesús en un contexto histórico específico, con detalles que corroboran otros registros de la época. Además, la ausencia de evidencias arqueológicas directas no es sorprendente, considerando el contexto en el que vivió Jesús. Su papel como predicador itinerante en una región periférica del Imperio Romano dificulta la preservación de vestigios materiales. Sin embargo, el impacto que tuvo, evidenciado por el crecimiento explosivo del cristianismo, es un testimonio indirecto de su existencia. Es importante señalar que afirmar la historicidad de Jesús no implica aceptar todas las reivindicaciones teológicas sobre él. La investigación histórica no puede probar milagros o resurrecciones, pero sí puede establecer que Jesús fue una figura real, cuya vida y mensaje transformaron el curso de la historia. En conclusión, aunque algunas preguntas permanecen abiertas, las evidencias disponibles son suficientes para considerar a Jesús de Nazaret como una de las figuras históricas más influyentes de todos los tiempos. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte profundamente por dedicar tu tiempo a explorar este tema tan fascinante. Tu presencia es lo que da sentido a este trabajo. Si te gustó este contenido y crees que puede beneficiar a otras personas, no dudes en compartirlo con tus amigos y familiares. También aprovecha para dejar tu me gusta, ya que eso ayuda muchísimo al canal a crecer y llegar a más personas interesadas en temas como este. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos, donde seguiremos profundizando en temas de espiritualidad, historia y autoconocimiento. Muchas gracias por estar aquí conmigo y hasta el próximo video.